el escritor de Juan Salvador Gaviota, de hecho, era un piloto aviador. Entonces, por eso es que él menciona muchas cosas que tienen que ver con aviación. Pero realmente solo el principio es así de intenso con estas cosas que tienen que ver con aviación. Después cambia un poco y se convierte más un poco a filosófico el libro. Y pues como nosotros realmente vamos despacio, ¿verdad? Porque básicamente estamos leyendo una hoja por clase, entonces no hemos podido avanzar mucho, pero tengamos un poco de paciencia, ¿verdad? Entonces, nos quedamos acá, donde dice Vertical Dive. Entonces comenzamos aquí. Básicamente él está ahorita en la etapa donde él como una gaviota está experimentando con cómo volar mejor que las otras gaviotas, y entonces es la típica historia de que la familia y los papás le decían: hijo, debes de dedicarte a encontrar tu comida igual que los demás, en vez de estar tratando de buscar volar con excelencia, ¿verdad? Que básicamente es la historia que nosotros escuchamos siempre de alguien que quiere hacer las cosas diferentes en vez de simplemente vivir el día a día como todos los demás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos ahorita nosotros leyendo hasta el momento en unas pocas páginas que llevamos de Juan Salvador Gaviota. Es un libro pequeño, desde que ya tiene muchos años, pero que fue un clásico, ¿verdad? Al igual que El Principito, ¿verdad? Que es un libro pequeño, pero que ha sido un clásico. Entonces vamos a leer. Qué bueno verlos por acá. A todos, vamos a ver quién está por acá. Está Alejandra, Absara, Herbert, Krista, Nulfo, Lu, Jamie, Buenas noches. Mariana y Heidi. Buenas noches, me alegra mucho verlos por acá, me alegra mucho verlas. O sea, qué alegre poder compartir con ustedes y haber encontrado la riqueza de poder compartir con ustedes en medio de todos estos meses de que hemos estado viviendo esta época tan complicada. De verdad, pues para mí ha sido una época de mucho enriquecimiento personal, precisamente por conocerlos a ustedes. Ha sido muy especial. Entonces, vamos a seguir acá. Vamos a leer acá. Dice, recuérdense que él está haciendo experimentos. Dice que él subió a 2000 pies sobre el mar Negro, o sea, sobre el mar oscuro o negro, ¿verdad? Black Sea, ¿verdad? Y dice, he climbed, to climb, ya vimos de que es el verbo que se utiliza para escalar. Se puede escalar una montaña o se puede subir en altura, ¿verdad? To climb. Entonces él subió 2000 pies sobre el mar Negro. O sea, porque está volando de noche, ¿verdad? Creo que era de noche. And, dice, sin un momento para pensar o sea, without a moment, ¿verdad? Para el pensamiento, for thought. Voy a acercarme un poco más para que, solo para este lado, y voy a borrar esto que dice acá, así queda más claro. Bueno, entonces, aquí está. Así se mira mejor. Entonces, he climbed to 2,000 feet sobre, above, the Black Sea, el Mar Negro, ¿verdad? Y dice, y sin, es without, un momento para el pensamiento, for thought, de fracaso. Es failure, es fracaso. Success es éxito, failure es fracaso. Y muerte. O sea que él subió arriba sin estar pensando en el fracaso ni la muerte, ¿verdad? He brought, él trajo sus de él, ¿verdad? Su de él, forewings, alas hacia adelante, ¿verdad? Apretadamente, tightly. Tightly es apretadamente. Recuérdense que la palabra tight es apretado, tight, y por eso es que los leggings que usan las mujeres, que les quedan así apretados, se llaman tights. Por lo menos aquí en Guatemala así los conocemos como tight. No sé cómo lo conocen en otro país. ¿Les llaman tight? ¿No? Dice. O sea, sus alas hacia adelante, apretadamente, into his body, hacia su cuerpo. Hacia su cuerpo. Dice,
left only the narrow swept daggers. O sea, esto ya lo vimos, pero estamos repasando nada más un poquito. Left only. Recuérdense que esta palabra left es izquierda, pero también significa dejar. O sea, es to leave, es abandonar o dejar. To leave. Entonces, el pasado de to leave es left. Abandonó o dejó. Dejó. Dejó solamente las, porque recuérdense que de puede ser el, la, los y las, ¿verdad? Dice, dagas, barridas, angostas, narrow es angosto, de sus puntas de las alas extendidas hacia el viento, into the wind, y cayó en un dive vertical, en un clavado vertical. Ahí fue que nos quedamos la semana pasada. Ahora vamos a continuar acá. Dice, ¿qué dice acá entonces? The wind was a monster roar. Aquí, the wind was a monster roar. ¿Qué significa eso? Él era un monstruo. El viento, este es el viento, ¿verdad? El viento. Was era Sí, el viento. un rugido monstruoso. Porque como él va cayendo en un clavado vertical, ¿verdad? En su cabeza. Un rugido monstruoso en su cabeza. 70 miles per hour. ¿Qué dice ahí? 70 millas por hora. Ajá, 90, Hora. 120, Por hora. ajá, 70 millas por hora, 90, 90, 120, and faster still. And faster still. Y todavía más rápido. And faster still. Y todavía más rápido. Go faster. Ve más rápido. ¿Ok? The wind strain, la tensión del ala. Este es the wind strain, es la tensión. Tensión del ala. Ahora, now, at 140 miles per hour, a 140 millas por hora, wasn't nearly as hard as it had been before at 70. ¿Qué dice ahí? O sea, dice, la tensión del ala ahora a 140 millas por hora no era cercanamente tan difícil como había sido antes a 70. Como está volando a 140. ¿Verdad? Nearly, o sea, no había sido cercanamente, es nearly. Recuérdense que near es cerca y nearly es cercanamente. Nearly as hard as, tan difícil como. Cuando ustedes miren as, hard as, es tan difícil como. As soon as, tan pronto como. As fast as, tan rápido como. O sea, siempre utilizan as, una palabra, ¿verdad? Un adjetivo y otro as. O sea, por ejemplo, eso no es tan rojo como as red as. ¿Verdad? Ok. And, dice, y with the faintest twist of his wingtips, he eased out of the dive. Voy a borrar para que quede más claro de dónde estamos señalando. Y dice acá. Miren pues, dice. Comenzamos aquí. And. ¿Qué dice aquí? And, with, y con el faintest twist.
faintest es el más leve giro. To twist es agarrar algo y hacerlo así, miren. Esto es to twist, miren. To twist. El baile que se llamaba twist era porque hacían así, ¿verdad? El twist. Porque sí. estando... ¿Ah? Sí. ¿Verdad? Ese es Claro. twist. Un tornado se llama un twister. Twister. Es un tornado. Es un tornado, twister. Porque todo lo retuerce. Y porque va retorcido, ¿verdad? Es un twister. Pero un twister es el que retuerce, ¿verdad? Y el juego que se llama Twister, no sé si lo conocen. El juego que se llama Twister. Twister. Es ese juego, miren. Donde todos se tienen que poner, según le salen unos colores, todos se tienen que poner todos retorcidos, tocando los puntos y los colores, ¿verdad? O sea, ese es el juego Twister. Sí. Twister, the movie, la película. Es tornado. Twister. ¿Ok? Entonces dice, con el más pequeño, con el más leve, twist, ¿verdad? Desde de sus, miren, de sus puntas de ala. Wing tips. El tip es la punta. La punta de lo que sea es la punta. The tip. Aparte tiene otro significado la palabra tip, que es propina. Pero es otra palabra, es porque lo que pasa es que tip es punta, pero la palabra propina viene de las iniciales TIP, que significa to ensure promptness, para asegurarse prontitud. Porque originalmente la propina comenzó cuando se daba antes a los meseros para que le sirvieran bien a uno y rápido. Y ahora la propina se da al final si le sirvieron bien a uno. Pero así fue como se originó la palabra tip, que es diferente a la palabra tip. Este wing tip es la punta del ala, ¿verdad? Entonces, dice, ¿verdad? Nearly as hard as con el más pequeño twist de su punta de las alas, he eased out of the dive. Miren, es esto, el verbo es to ease out, miren. Este está en pasado, ¿verdad? Por eso es que tiene ed, ¿verdad? Entonces está hablando de algo que ya sucedió. Pero el verbo es to ease, hasta aquí, out. Ese es el verbo, to ease out. Y eso es salirse con suavidad. To ease out, salirse con suavidad. Digamos que si nosotros pudiéramos apreciarlo, ¿qué significa to ease out? Es en una gráfica, si de repente viene una caída así, miren, ¡pa! Y choca contra el suelo, eso fue un choque duro, ¿verdad? Pero to ease out es agarrar suavemente la curva y ahí se sale de la caída. Entonces, eso es to ease out. Existe to ease out y existe to ease in también. Entrar a la caída poco a poco, ¿verdad? To ease in. O sea, entrar a algo suavemente o salirse de algo suavemente. Ease out, ease in. Existen los dos verbos. ¿Ok? Entonces, se salió suavemente del clavado. He eased out of the dive and shot above the waves.
¿Y qué significa esto? A shot. Es como un disparo, es esto, ¿verdad? Un shot. Cuando alguien se da un shot de tequila, también es la misma palabra, ¿verdad? Echarse un trago duro, o sea, es un shot. Pero es porque como que si estuvieran haciéndose un disparo, ¿verdad? Entonces se disparó, and shot, se disparó sobre las olas, above the waves. Ahora, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? A great cannonball under the moon. A great cannonball under the moon. ¿Qué dice ahí? ¿Mm? Cañón gris abajo de la luna. ¿Qué dice? ¿Cómo? Es que, ajá, pero ¿qué fue lo que dice ahí? Cannonball es cañón. Casi, pero no. ¿Qué es? ¿Qué es cannonball? Una gris bala de cañón. Cannonball. Porque las balas de cañones eran unas pelotas de acero, así de hierro, ¿verdad? Bajo la luna. Así se miraba él, ¿verdad? Porque iba cayendo y... Entonces aquí dice, mira. He closed his eyes to slits. ¿Qué dice ahí? Él cerró, ¿Mm? Él cerró sus ojos. Cerró sus ojos. Él cerró sus ojos a hacer los slits, rendijas. Slit, un slit es una rendija. O sea, como va volando tan rápido, los hizo así, ¿verdad? Contra el viento. Against the wind. ¿Ok? And rejoiced. ¿Qué es rejoiced? ¿Qué es el verbo to rejoice? Choice, ¿Mm? no sé, yo no sé. ¿Qué es rejoice? Con visualize, no sé, yo no. Ojos. Y se regocijó. Paso. To rejoice es regocijarse. Dice, ahí termina, ¿verdad? Y se regocijó. 140 miles per hour. 140 millas por hora. Y bajo control. And under control. If I dive, dice, ¿qué dice acá? If I dive from 5,000 feet instead of 2,000, I wonder how fast. ¿Qué dice ahí? ¿Mm? I wonder. ¿Qué dice acá? If I dive. ¿Qué significa if I dive? Si ¿Mm? yo If I dive. giro. Si yo me tiro un clavado. If I dive. Si yo me tiro un clavado. No sé de qué otra forma decirlo en español. Porque es que el verbo sí existe en inglés, to dive, que es tirarse en un clavado. Pero no existe otra palabra en español que nos diga eso, ¿no? Necesitamos tirarse de un clavado. If I dive desde 5,000 pies en vez de 2,000, I wonder how fast. 2000. ¿Qué significa I wonder how fast? Me pregunto, I wonder, me pregunto qué tan rápido. I wonder how fast. Ese I wonder es muy utilizado, ¿verdad? I'm wonder, me pregunto tal cosa, ¿verdad? His vows of a moment before were forgotten. His vows, ese es vows. His vows from a moment before were forgotten. ¿Qué son vows? Vow es lo que la pareja cuando se casa se promete el uno al otro. Y que se dicen sus votos.
sus votos, ¿verdad? No Botox, ¿verdad? No Botox, sino que sus votos, ¿verdad? Votos. Sus votos, sus votos de un momento antes fueron olvidados. Were forgotten. Forgotten es el pasado participio de olvidar, to forget. ¿Ok? Swept, o sea, fueron olvidados, ¿verdad? Fueron olvidados. Swept away in that great swift wind. Swept away es, miren pues, el verbo barrer es el verbo to sweep. Barrido es swept. Es el pasado y es el pasado participio. Swept. Entonces, cuando algo es swept away, es que, por ejemplo, hay una casa y pasa un huracán y se lleva la casa. La casa fue swept away. O sea, no solamente es de barrer, sino que es como fue arrastrado y llevado, ¿verdad? Swept away. Entonces, sus votos de un momento antes fueron olvidados porque fueron llevados away, ¿verdad? Fueron arrastrados. In that great swift wind. En ese gran swift wind, en ese gran viento. Vamos a ver, swift wind. Great swift wind. Fuerte, También rápido. dice rápido. Swift. Vamos a ver solo veloz. Claro, es Veloz. rápido, veloz. That great swift wind. Veloz, ¿verdad? En ese viento veloz. Gran viento veloz. Yet he felt guiltless. ¿Qué dice ahí? Jets. ¿Qué es eso? ¿Qué es yet? Todavía él. Dice todavía. Es todavía, pero también es a pesar de eso. A pesar de eso. A pesar de eso. A pesar de que se le olvidaron todas sus promesas, que se las llevó el viento, a pesar de eso, él se sintió sin nada de culpa. Eso es culpa sin. La palabra es guiltless, sin culpa. ¿Ok? Cuando le agregan less a las palabras, es porque es sin. ¿Ok? Con una S veo que es culpa y con dos S es inocente. No, esto es sin culpa. Guiltless. Pero dice culpa con S, con una sola Es S. inocente, pero es sin culpa, pero es que la palabra inocente es innocent. Innocent, esa es la palabra inocente. Y obviamente cuando alguien no, es que esto realmente es así, esto es guilt. Así miren, esto es culpa, es guilt. Y entonces, si se siente sin culpa, es guiltless. La traducen como inocente, pero no es inocente, porque una persona puede sentirse guiltless y no ser inocente. ¿Verdad? Entonces es sentirse sin culpa. Entonces dice, breaking the promises he had made himself. ¿Qué dice ahí? Rompiendo la promesa que él Quebrando la había hecho promesa a sí mismo. que él había hecho. Ajá. Rompiendo o quebrando las promesas que él había hecho a sí mismo. Such promises are only for the goals that accept the ordinary. Muchas promesas que estaban solo para él. ¿Qué significa such? ¿Qué significa such? ¿No era mucho? No, significa tales. Tales o tal, ¿verdad? Such promises, tales promesas, son solamente
para las gaviotas que aceptan lo ordinario. ¿Ok? Entonces dice acá. One who has touched excellence in his learning has no need of that kind of promise. One who has touched. ¿Qué dice ahí? One who has touched. ¿Mm? Uno quien ha tocado o quien ha tocado. Quien ha tocado la excelencia en su aprendizaje no tiene, has no need, no tiene necesidad de ese tipo de promesa. Quien ha tocado la excelencia en su aprendizaje no tiene la necesidad de ese tipo de promesa. One who has touched excellence in his learning has no need of that kind of promise. By sunup, miren, esta es otra forma de decir el amanecer. Sun up. O sea, por la salida del sol, o sea, el sol arriba. By sunup, Jonathan Go, la gaviota Jonathan, was practicing again. ¿Mm? Otra vez estaba practicando. Otra vez estaba practicando. From 5,000 feet. ¿Qué dice ahí? From 5,000 feet. Desde 5,000 pies de Ajá, desde 5,000 pies. Desde 5,000 pies. The fishing boats were specks in the flat blue water. ¿Qué es the fishing boats? al final de los botes. Los botes de pesca. Los botes pesqueros. The fishing boats. Los botes pesqueros were specks. ¿Qué es un speck? Una partícula. Were specks in the flat blue water. ¿Qué dice ahí? In the flat blue water. ¿Mm? Agua. Fueron los botes de pesca eran partículas en el Agua. plano, o sea, en la plana agua azul. In the flat blue water. Breakfast flock, la bandada del desayuno, was a faint cloud of dust motes circling. Era, o sea, la bandada del desayuno era una tenue, faint, es tenue. ¿Qué dijo usted que significaba speck? Partícula. Speck. Motas. No es lo mismo motas, partículas. No, porque partícula es la palabra partícula y mota es la palabra mota. O sea, son dos palabras distintas y una partícula puede ser cualquier cosa y una motita normalmente es como una cosa como con pelitos, ¿verdad? Pero se escribe igual. Speck. Pero digamos que básicamente está tratando de decir que se miraba como partículas, ¿verdad? Entonces dice, The Breakfast Flock, la bandada del desayuno, era una tenue nube de polvo de motas circulando. O sea, imagínense la bandada de las gaviotas circulando a lo lejos, ¿verdad? He was alive. ¿Qué dice ahí? He was alive. ¿Él fue a vivir? no. No. ¿Él estaba? ¿Él estaba viviendo? Él estaba vivo. Ah, vivo. He was alive. Trembling. Temblando. Cuando uno tiene así como que está muy emocionado, ¿verdad? Ever so slightly with the light. Ever so slightly. Siempre tan como que suavemente con delicia.
Delight, como deleite, con deleite. Proud that his fear was under control. Proud that his fear was under control. Orgulloso que Orgulloso que su estaba temor bajo control. estaba bajo control. Then without ceremony, entonces sin ceremonia, he hugged, él abrazó in his forewings, en sus alas hacia adelante, ¿verdad? Extended his short angled wingtips, extendió sus cortos puntas de ala en un ángulo. Angled es que están, que se las puso en ángulo, es el pasado, digamos que to angle, más que nosotros no tenemos ese verbo, porque ellos lo usan como to angle, es angular, ¿verdad? Sí, angular, pero nosotros no tenemos ese verbo. Entonces este es el pasado, ¿verdad? Entonces es las puntas del ala puestas en forma de ángulo. Las puntas del ala puestas en forma de ángulo. And plunged es como cuando uno se tira a la piscina y hace un plunge y se sumerge. Plunged. To plunge. Miremos qué es la palabra to plunge. Sí, se inmerse. Plunged. Entonces and plunged es que se sumergió. Directly toward the sea. Directamente hacia el mar. Toward es hacia. Toward, hacia. El mar. Toward. Toward the sea. By the time he passed 4,000 feet, he had reached terminal velocity. Ya, o sea, por el momento, él pasó 4,000 pies, él había alcanzado velocidad terminal, terminal velocity, o velocidad, sí, velocidad terminal. O sea, había alcanzado la velocidad máxima, ¿verdad? Es terminal speed. The wind was solid beating wall. The wind, dice acá, the wind was a solid beating wall of sound. El viento era una... beating es que estaba pegando. Beating, que pega. Una pared de sonido que pegaba y que era sólida. Estaba golpeando. Ajá. Against which he could move no faster. Contra la cual he could move, podía moverse no más rápido, o sea, contra la cual ya no podía ir más rápido, contra esa pared que era el viento, que lo estaba golpeando. He was flying now straight down. Estaba volando ahora. Estaba volando. Él estaba volando ahora en línea recta hacia abajo. Straight down, así. Straight down. Entonces dice acá, at 200 14 miles per hour, wow. At 214 miles per hour, a 214 millas por hora, ¿verdad? He swallowed. El verbo es to swallow, miren. El verbo to swallow es tragar. Swallow. Entonces este es pasado. Él tragó. Tragado o tragó. O sea,
O sea, cuando uno está nervioso y traga, ¿verdad? Ya tragó, ¿verdad? Knowing that if his wings unfolded at that speed. ¿Qué dice acá? Knowing that if his wings unfolded at that speed. Sabiendo que sí, él, que sí, sus alas a sus alas, se desdoblaban a esa velocidad, sabiendo que si sus alas se desdoblaban a esa velocidad,